Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Ecuador atraviesa un momento de máxima tensión social y política. La eliminación del subsidio al diésel desató protestas en gran parte del país y el gobierno respondió extendiendo el estado de excepción a 10 provincias. En medio de esta crisis, el discurso público se ha fracturado entre quienes defienden el orden y quienes denuncian represión. ¿Cómo se explica este clima de polarización creciente? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Nos acompaña a esta hora Santiago Carranco, él es analista político e internacionalista. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Gisela, un placer estar en su espacio, igual un saludo a todos quienes nos escuchan el día de hoy. Bueno, como vemos, ya vamos a entrar en la tercera semana de paro nacional y una serie de protestas se han registrado en diferentes provincias. ¿Qué factores estructurales explican este nivel de tensión social más allá de las medidas económicas que se han tomado? Bueno, desde hace algunos años estamos viendo todas estas cuestiones. O sea, hemos tenido una serie de paros en varios gobiernos del Ecuador y sí, como usted bien lo dice, yéndonos un poco más allá del tema y de la medida directa de la política pública de quitar los subsidios, hay que entender que el Ecuador viene en una crisis institucional bastante fuerte. Y esta crisis institucional no solamente es culpa de un gobierno, del otro gobierno y todas las cuestiones, creo que es todo el tema histórico del país. Hay una clara falta de representación, esto ya se lo viene estudiando en varios puntos, la falta de representación de partidos políticos que se mantienen en sí, lo que da cuenta a que cada una de estas elecciones sean diferentes y que mantengan el país extremadamente polarizados, simplemente votando en contra de más que a favor de. Creo que esto es uno de los factores que también pueden determinar por qué mantenemos una crisis institucional, la cual vemos obviamente su fragilidad, en la que se toman políticas públicas, se toman medidas las cuales son de carácter técnico, macroeconómico, pero terminan generando disturbios sociales. Ya lo vimos en los anteriores gobiernos, en los que termina de una u otra manera el gobierno cediendo ante las presiones sociales. Algo que, por así decirlo, también hay que entender, no es que es una ganancia el no ceder y es una pérdida el ceder. Creo que también la política se tiene que construir dialogando y estableciendo bases obviamente beneficiosas para todos. Lo que sí hay que cuidar muchísimo, me parece, esta vez es también la institucionalidad y la estabilidad del gobierno, independientemente de que se lo apoye o no se lo apoye per se. ¿Por qué? Porque ya vamos viendo una serie de gobiernos en el país que no van terminando en sí. Vimos que el último gobierno, obviamente el de Guillermo Lasso, se termina con una muerte cruzada y después tuvimos unos 6 meses bastante graves de un periodo de inestabilidad institucional mientras estaban las elecciones bastante fuertes. Después vino un gobierno a terminar de una u otra forma este plan de gobierno establecido por Guillermo Lasso y después en unas elecciones normales, por así decirlo, está el gobierno de Daniel Noboa ejerciendo el plan, el cual prometió hacerlo durante la campaña. Entonces, este sería también algo mucho más grave, el tema específico de estar pensando otra vez en que el Ecuador necesita un nuevo gobierno, este tipo de cuestiones. Creo que lo de la institucionalidad hay que cuidarlo en este momento, esto es lo primordial. Y en segundo lugar, sí es importante ya establecer una serie de diálogos para de una u otra forma ir controlando todas estas manifestaciones, que no se vuelvan más violentas, que no paren más la economía. Ahorita tenemos una economía golpeada en el país, entonces creo que eso es lo importante. Y lo segundo es... Ahora, para ir conversando con los temas actuales también, el gobierno ha extendido este estado de excepción a 10 provincias, justificándolo por grave conmoción interna debido a lo que usted acaba de relatar, ¿no? ¿Cree que esa medida busca restaurar el orden o va a terminar profundizando la desconfianza y la polarización entre el Estado y la ciudadanía que está en contra de las decisiones del Estado? En ese
punto creo que hay dos temas que topar. El primero es que en los decretos 110 y 111 se declara que nosotros estamos en un conflicto armado y de una u otra forma después la Corte Constitucional dice que se acepta el tema de los estados de excepción, pero no por un tema de conflicto armado. No obstante, acordémonos que de una u otra forma el discurso del gobierno y muchas de las políticas que se lo hacen en nombre de que estamos en una situación extrema de un conflicto armado interno. Ahora bien, creo que esto también es muy importante empezar a separarlo. ¿Por qué motivo? Porque de una u otra forma el tema de la eliminación del subsidio al diésel sí va a afectar directamente, y creo que es un golpe bastante fuerte a una serie de mafias en sí que se aprovecha de este valor y hace que el Ecuador sea un espacio bastante rentable para el tema en sí del narcotráfico, el tema también de movilidad de sustancias ilícitas y una serie de cuestiones, también la minería informal, hay que hablarlo. Creo que también este sector está bastante afectado y creo que eso es una política pública que va a ser beneficiosa para el Estado en temas de seguridad. Pero hay otro sector en el cual claramente sí se ve afectado en su día a día, ¿no es cierto? El tema de los transportistas, algunos tema de los comuneros que estamos viendo en sí, que sí se ven afectados y están obviamente exigiendo este tema. Creo que ahí hay que, el gobierno creo que tiene que ser bastante cauto en este sentido de obviamente no tildar a todos de que son terroristas y que están trabajando para las mafias, todo ese tipo de cuestiones, porque sí podemos encontrar gente que tiene protestas legítimas. Obviamente, dentro de estas protestas legítimas, sí empiezan a haber unos disturbios que se empiezan a seguir el control, que sí están también impidiendo el derecho a las otras personas de movilidad, impidiendo a las otras personas su derecho de trabajar, impidiendo inclusive o teniendo actitudes violentas con otras personas. Creo que ahí sí ya se convierte en un tema de seguridad. Y ahí es donde también entran los temas de los estados de emergencia, que de una u otra forma también son para controlar la seguridad del país, siempre y cuando estos también tengan una limitación y que sean bien aplicados por la fuerza pública para también proteger el derecho a la protesta legítima, que muchas personas sí los pueden tener. Ahora, en el contexto de esta polarización de la crisis, ¿cómo evalúa la respuesta que ha tenido el gobierno en materia de comunicación? ¿Existe una estrategia para bajar realmente las tensiones o más bien un discurso que alimenta al conflicto? A ver, en primer lugar, esa estrategia de mover el gobierno a ciertos lugares del país donde están los focos específicamente de violencia me parece bastante interesante, porque no es una estrategia nueva que el Ecuador se le inventó. Esta es una estrategia en sí de gestión de crisis que se la viene dando en varios países. Entonces, en un inicio me pareció bastante interesante. De hecho, junto con otros analistas pensábamos que esto iba a empezar a apagar los focos de violencia. Lamentablemente, cuando el gobierno llega a Imbabura, no logra en sí apagar el paro en este sector, y esto también empieza a replicarse ya en otros lugares. ¿Por qué? ¿Por qué no logra su fin? Es decir, tal vez eso generó el efecto contrario, es decir, se sintieron como amenazados, como que viene a nuestra provincia a darnos cara y eso molestó. Yo creo ¿o qué? Que más va por el tema, ya por el tema técnico, si lo podemos ver. Creo que hay un discurso fuerte diciendo que van a haber compensaciones, que estamos en una crisis fiscal, que necesitamos de una u otra manera poner en orden el tema de las balanzas de pagos del Estado. Pero por otra parte, y esto es algo que por ejemplo en varios sectores he visto y a mí también me llama la atención, tenemos un IVA al 15%, ¿no es cierto? Un IVA que se subió 3 puntos para poder luchar contra el tema de seguridad. Esto nos está dando más o menos entre 1.200 y 1.400 millones de dólares al año. Pero de eso, de lo que vimos este año, se han designado tan solo 190 millones al tema de seguridad. E inclusive el presupuesto de seguridad en el país no está ejecutado al 100% de lo que debería estar justamente para el mes de octubre, en tiempos de crisis. Entonces creo que también hay, si bien es cierto, el gobierno tiene una retórica en el cual claramente desde un tema técnico los subsidios terminan haciendo daño a la economía, terminan haciendo daño a la balanza de pagos, pero por otra parte los recursos no se están gestionando de manera eficaz y eficiente dentro de las carteras de Estado, las cuales están designadas para eso dentro de una crisis en la cual deberían estar ejecutando ese presupuesto. Entonces ahí creo que hay una discrepancia
Y ahí, por ejemplo, viene el punto específico de las solicitudes que pone la CONAIE. Entonces, bajémonos el IVA otra vez si no se está ejecutando dentro de estos presupuestos. No le digo que esta es la razón por la que no se dio, pero creo que hay este tipo de incongruencias entre el tema comunicacional y el tema técnico que tal vez dentro de la mesa no se los han podido solventar. Entonces, ahí es donde se tiene que dialogar, específicamente en la utilización de recursos y en un plan técnico, más que simplemente decir, bueno, no se va a dialogar, no dialogamos con estas personas, y ahí es cuando se empiezan a incendiar ya otras partes. Hoy amanecimos en 6 puntos del país con las carreteras bloqueadas. Y ahora estas decisiones que acaba de tomar el Ejecutivo referente a adelantar el 10º el sector público, y también el pedir a la empresa privada que se sume y alargar el próximo feriado, son parte de una estrategia tal vez para disuadir los focos de mayor impacto del paro. A ver, definitivamente creo que estas son 2 medidas que, si lo vemos dentro del tema netamente económico, podrían ser beneficiarias en el sentido de que sí, necesitamos reactivar la economía del Ecuador, necesitamos reactivarla desde hace algún tiempo, y obviamente el tema de la deducción del IVA en los feriados parados justamente en la ley siempre hace eso. Ahora bien, este feriado, por ejemplo, viene en una época en la que tenemos focos de violencia en ciertos lugares del país, en la que, por ejemplo, embajadas como la Embajada de España han generado anuncios de que no viajes en el Ecuador durante estas épocas a sus ciudadanos, y que eso también puede replicarse otras personas sabiendo que pueden ponerse en cierto riesgo. Son medidas las cuales en temas económicos podrían ser efectivas, pero si leemos el contexto político podrían también ser contraproducentes, en el sentido de que claramente la gente necesita trabajar, necesita reactivarse. Hay industrias productivas las cuales no han podido sacar sus productos. Vemos el tema en sí de muchos de los sectores lácteos, del tema de los sectores florícolas, que también están siendo afectados en la zona de Tabacunde y Cayambe, en los cuales también se está omitiendo lo que está pasando dentro de estos focos, en donde en estos puntos de violencia, inclusive yo creo que tener un día libre podría incrementar en sí la violencia. El tema del 13º sueldo que se va a adelantar, creo que sí puede resultar beneficioso específicamente para tener una reactivación en noviembre, entendiendo que el paro posiblemente se termine en octubre y el Ecuador va a necesitar liquidez para obviamente reactivar una serie de industrias. Creo que puede ser beneficiosa siempre y cuando se logre llegar en sí a un acuerdo, a un diálogo para frenar este paro. Si no, creo que ahí en cambio también podría llegar a ser contraproducente. Entonces creo que de una u otra forma el gobierno está tomando estas medidas que pueden resultar hasta cierto punto sí populistas, por así decirlo, pero si son bien aplicadas podrían tener en sí un sentido técnico de reactivación de la economía, siempre y cuando también se hagan los deberes en la otra parte. Y la otra parte, como vimos, creo que el diálogo tiene que ver también con cuestiones técnicas, con cuestiones de asignaciones de presupuesto y con cuestiones de ejecuciones bien hechas de esos presupuestos, para que de una u otra manera digamos, bueno, ok, pagamos 3 puntos más de IVA, se eliminan los subsidios, pero vean todo lo que se está haciendo. No podríamos tener la cara para decir, bueno, hagamos esto, pero que no tengamos los presupuestos ejecutados. Ahora, Santiago, escuchaba a muchos analistas que la polarización política ecuatoriana ya no se explica solo por la división correísmo-anticorreísmo, que nuevos ejes o fracturas están configurando hoy la política nacional. ¿Estás de acuerdo con eso? Estoy de acuerdo con eso, inclusive antes de las elecciones. Me acuerdo que nosotros hicimos una serie de análisis en las que sí había recordemos lo que pasó en la primera vuelta, ¿no es cierto? En la primera vuelta sí hubo también unas hipótesis de que pudo haber fraude por unas partes, otras partes decían no, bueno, sí era el voto correísta que logró sacar dentro de las bases, pero yo creo que también ahí había un voto fuerte antinovoísta en el cual empezó ya a acrecentarse dentro de la primera vuelta de las anteriores elecciones, pero que no tuvo la fuerza para sostenerse frente a un voto anticorreísta en la segunda vuelta. No obstante, esto no quiere decir que no exista también un voto ya de rechazo como una tercera fuerza de votantes en el país. Estamos muy acostumbrados a que nuestro debate político sea dicotómico, correísmo, anticorreísmo, pero acordémonos que dentro de los países, cuando hay un oficialismo fuerte, sobre todo con un discurso de mano dura, también empieza a generar cierto tipo de rechazo. Con esto, ¿qué le quiero decir? Que
es evidente que tenemos también ya una fuerza de voto antinovoísta, no digamos antinovoísta, sino antioficialista, como se lo tiene en la teoría en todos los países. Y obviamente también unas nuevas generaciones que están buscando una serie de alternativas, ¿no es cierto? Ahora, desde su perspectiva internacionalista, ¿cómo está impactando esta inestabilidad interna en la imagen de Ecuador frente a la región y a los organismos internacionales? Bueno, en estos ha conversado ya ciertos puntos y creo que el tema del efecto viene en tres partes, ¿no? El primero y el más grande es que desde la ONU, desde la misma Secretaría General de la ONU, ya se metió un comunicado solicitando que el Ecuador llegue a medidas de diálogo. Y esto sobre todo, ¿por qué? Porque en el momento en que ya hubo un fallecido directamente a causa de unas protestas sociales, esto empieza a llamar la atención en el mundo. Entonces, frente a esto, varios organizaciones no gubernamentales, varias fundaciones, empiezan también a replicar que algo está sucediendo en Ecuador y solicitan este llamamiento al diálogo. Esto también concatenado y encadenado en sí con los pronunciamientos de embajadas como las de España, que ha dicho que no viajen sus conciudadanos a ciudades que hay violencia, Estados Unidos también sacando puntos de alerta dentro del Ecuador, lo que nos empieza a decir es que, bueno, la imagen del Ecuador sí empieza a deteriorarse, y no solo por este paro, porque hemos tenido cada 2 años uno de estos paros que paralizan el país y que generan una serie de focos de violencia en varias ciudades, lo que de una u otra manera nos demuestra que frente a la comunidad internacional sí tenemos una grave conmoción institucional. Y por otra parte también no podemos olvidarnos de todos los problemas que tenemos adyacentes, sumándolo a todo este tema, ¿no es cierto? O sea, seguimos con un proceso en la Corte Internacional de Justicia, los cuales nos hacen ver que el Ecuador, de una u otra manera, frente al mundo, no lo estamos haciendo tan bien. Si bien es cierto, se hace un gran trabajo, firmamos acuerdos de libre comercio, tenemos todo este tipo de cuestiones, pero la realidad es otra. Lo que a mí me sorprendió, por ejemplo, fue que justo la canciller estaba hablando de la dureza con la que se trabaja dentro del país, pero fue justo ese día en el que se desató ya el paro dentro del país y al siguiente día murió una persona. Entonces ahí es cuando también los discursos tienen que estar sostenidos por lo que pasa en sí en el país si queremos atraer inversiones o cualquier otra cosa. Y en medio de este panorama, ¿qué papel está jugando las redes sociales y los medios digitales en la amplificación de estos discursos de polarización y desinformación también? Bueno, Giselle, ese es un fenómeno mundial. De hecho, esa es una de las grandes amenazas que no solamente los organismos multilaterales, sino también los gobiernos más grandes del mundo, la Unión Europea, Estados Unidos, están enfrentando también este tema del fenómeno, no solamente ya de las redes sociales, sino la inteligencia artificial, los falsos discursos, pero en este caso, te hago un paréntesis, solamente quería más o menos enfocarlo si es que son realmente esos catalizadores de la polarización del país o están actuando un papel de contrapeso, digamos. A ver, siempre el Internet fue un espacio en el cual iba a dar voces a quienes obviamente no tienen, por así decir, la hegemonía de las voces, ¿no es cierto? Pero nos hemos dado cuenta que sí, que cada vez también estos espacios virtuales ya pueden ir siendo cooptados, obviamente por grandes élites. En este sentido, lo peligroso de este tema, y ustedes lo saben mejor que yo, es la personalización de los algoritmos que cada una de las personas va a tener. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a recibir noticias casi que personalizadas específicamente sobre los temas que a mí me van a mover. Y estas son herramientas que pueden ser utilizadas tanto para generar violencia como para controlarla. El punto es, obviamente, desde el gobierno hay una responsabilidad de cómo, una responsabilidad y también un peso de decir, bueno, tenemos cierto tema para poder controlar la violencia, esperemos que no sea de otra forma. Pero en ciertos grupos, por así decir, un poco más vandálicos, sí podrías utilizar estas herramientas para generar violencia. Inclusive también los gobiernos lo hacen y sabemos que esto pasa en todo el mundo. Entonces sí es un fenómeno bastante grave el tema de las redes sociales y sobre todo las herramientas que vienen acompañadas sobre este tema que pueden obviamente generar no solamente divisiones, sino también fuertes focos de violencia. Por ejemplo, vimos 2 manifestaciones muy interesantes del tema de Nepal, lo que se llamaron las protestas de
de la generación Z que terminaron con protestas extremadamente violentas y terminaron inclusive con muerte de familias de las élites políticas de allá. Y ahora tenemos en Perú, en el gobierno de Guillermo Boluarte, también otras protestas de la generación Z, las cuales han sido impulsadas directamente y bastante violentas justo por el tema de las redes sociales. Ajá. Esperemos que en el Ecuador no usemos esas herramientas para generar más violencia, sino para poder en sí consolidar el diálogo. Para conciliar. Yo le agradezco muchísimo, Santiago, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Un placer, Gisela, y siempre encantado de estar en su programa. Un saludo para todos. Igualmente, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros Santiago Carranco, analista político e internacionalista. Notimundo a la carta.